orando por tu matrimonio. Te pido y te invito a que te puedas quedar a esta enseñanza. Sé que te va a ser de mucha bendición esta enseñanza que está titulada Hacia la Fe. Comenzamos sin más preámbulos. Hebreos 10:39 dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Siempre representa un desafío entender sobre el concepto de la fe. Siempre es un tema que hablamos de fe, pero a veces yo he escuchado muchas enseñanzas y se siente de que no te pueden enseñar o no te pueden dar ese alimento que necesitamos o fundamento donde nos encierre varios puntos de la fe. Hoy no voy a decir de que vamos a cerrar muchos puntos, pero sé que vamos a tocar algunos que son principales, que te van a ayudar y bendecir. Nuestras ideas se entremezclan con los conceptos populares acerca del tema. La confundimos con el entusiasmo, el pensamiento positivo o una pasión por los proyectos que desarrollamos. Hay muchas personas que tienen ciertas mezclas, que la fe la piensan, ¿sí?, en sus mezclas de que puede ser entusiasmo, de que simplemente es un pensamiento positivo o es una gran pasión por comenzar algo. Muchos atribuyen a eso fe, pero en sí no lo es, ¿sí? La fe es más allá de eso. No cabe duda de que la fe puede incluir algunos de estos elementos, pero la fe es mucho más que eso. Es una esencia, en su esencia la fe es una postura espiritual, que tampoco es natural. La fe, conforme a lo que dice las Escrituras, y la fe en Jesucristo es algo espiritual. Bendiciones, hermana Guadalupe desde México. Mientras se van conectando los hermanos, deja tu like y compártelo con tus amigos. La enigmática definición del autor de Hebreos, según la nueva versión de la Latinoamérica de hoy, es que la fe es la certeza, que es la sustancia de lo que se espera. La convicción, que es la demostración de lo que no se ve. Esto dice Hebreos 11:1. Quizás la inserción de la frase lo que se espera es lo que se presenta y se presta a mucha confusión. Cuando dice de lo que se espera, esta frase puede traer mucha confusión y ha sido hasta en algunos un tema de debate a lo largo del tiempo. Y hoy vamos a ir definiendo este concepto. Creemos que la fe conduce a una postura de resignada pasividad, y no es así. La fe no te lleva a ti a que tú estés en una postura de pasividad, de que tú estés en una postura de no hacer nada, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque las personas muchas veces pueden estar usando el concepto de fe, pero están siendo influenciadas por el alma y por una emoción. Bien, por eso la fe, a lo que es espiritual, debemos siempre poner la fe en Dios y ser guiados en la fe. Que no muchos enseñan esto, porque eso debemos ser cuidadosos cuando estamos operando en fe, en una fe verdadera, en una fe santa. Mismo te quiero leer un versículo para que tú entiendas la profundidad de esto. Si esto no me equivoco, está en el libro de Judas. Dice Judas capítulo 1 versículo 20: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mira que le dice santísima fe. Y en otros términos el apóstol Pablo habla de una fe verdadera. Quiere decir de que había muchos en aquel tiempo que podían tener conceptos o decir yo tengo fe, pero no era una fe santa, no era una fe pura, no era una fe verdadera, sino era que era una fe de que era influenciada por el alma o era influenciada, ¿sí?, por otros principios, otros valores que estaban muy lejanos a la verdadera fe que se viene revelando después del libro de los Hechos, que es cristocéntrica en Jesús y cómo caminamos en fe como hijos de Dios. Entonces, hay muchos que creen que la fe conduce a una postura
de pasividad, a una postura de no hacer nada, a una postura de solamente esperar. Y en parte la fe en algunos momentos sí te va a llevar a que tú confíes, a que tú creas y que tú seas paciente. Pero no podemos hacer una doctrina de que todos deben de quedarse esperando, ni que todos deben de quedarse sin hacer nada, porque la fe entra en movimiento. La definición del autor, sin embargo, no se presenta aislada del contexto bíblico. En parte de la dramática conclusión de los argumentos que presenta el capítulo 10, en el versículo 38 y el versículo 39, de este capítulo declara lo siguiente: mas mi justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se compadece de él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra retroceder no deja lugar a duda que la fe se practica en movimiento. La palabra retroceder lo que nos está dando luz a que la fe siempre está en movimiento, no está estática, no está quieta. Por eso vuelvo y repito, porque esto es una enseñanza, y le doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se están conectando en esta noche. Estamos dando una enseñanza titulada Hacia la Fe, donde sé que el Señor nos está ministrando con su palabra. Entonces, la palabra retroceder no deja lugar a duda de que la fe se practica en movimiento, ¿sí? Y vuelvo y reitero, hay mucha confusión con la fe, porque muchos se mueven en emoción, muchos se mueven, ¿sí?, por emociones, y la fe tiene que ser guiada por Dios. Por eso es muy importante tener la guía, porque no es lo mismo, no es lo mismo que el Señor te hable a través de un hombre de Dios o te hable directamente. Puede ser en la palabra, puede ser en visión, puede ser en sueños. Y que tú estés pasando, voy a poner un pequeño ejemplo, de que tú estés pasando una situación financiera, estés pasando días donde te estaban haciendo falta recursos y ha llegado el tiempo de pagar diferentes pagos y no tienes el dinero. Ahora, tú puedes decir, me voy a quedar quieto porque tengo fe que Dios me va a proveer. Bien. Tú tienes un sentimiento, un sentir en tu corazón. Ese sentir, en algunos de los casos, hay muchas personas, ¿sí?, que por instinto o por sentir espiritual hacen la voluntad de Dios, pero otros en ese sentir se mueven en el alma, fuera de la voluntad de Dios, entonces no son respaldados y después se frustran y frustran su fe. La fe, ¿sí?, guiada por Dios, siempre va a ser de bendición. No es lo mismo que tú digas, no voy a golpear las puertas a pedir ningún dinero porque sé que Dios va a proveer, porque Dios puso en mi vida. Yo siento de parte de Dios, estoy convencido de que no hay una emoción dentro de mí. Entonces, ¿qué va a suceder? Dios te va a respaldar tu fe, porque la Biblia dice que Dios no deja a sus hijos avergonzados. Pero si tú tuviste el mismo sentir de decir, no voy a golpear ninguna puerta, no le voy a pedir a ningún amigo, a ningún pariente ese dinero que me hace falta, porque Dios me va a proveer, y te estás moviendo en una emoción o te estás moviendo solamente en ti mismo, entonces puedes estar pensando que te estás moviendo en fe, pero no lo estás haciendo. ¿Y sabes lo que va a suceder? No va a llegar el recurso que tanto estabas esperando. Y después sucede es que muchos dicen, sí, es que Dios me falló, sí, es que muchas veces operamos, ¿sí?, no en la fe verdadera. Podemos tener un pensamiento de fe, podemos tener un concepto de fe, hasta podemos tener emociones, nos movemos en el alma, nos movemos almáticamente, y muchas veces no estamos operando en la fe que es guiada por Dios. Dios bendiga, hermana Cristina, hermana Débora, hermana Amada. Dios bendiga a cada hermano y hermana. Saludos a Colombia,
Dios bendiga. Amén. Bendiciones. Entonces estamos hablando sobre la fe. Estoy dando una enseñanza que sé que va a ser de bendición y edificación. Es decir, cuando estamos involucrados en algún proyecto que está sustentado en una palabra concreta de parte de Dios, por el camino encontraremos que se levantan oposiciones o se presentan obstáculos que amenazan la realización de este proyecto. Luchamos además con los sentimientos naturales de fatiga y desánimo que son parte de cualquier emprendimiento. Nada de eso debe sorprendernos porque la obra siempre lleva a cabo por medio de las pruebas. Quiero poner aquí este ejemplo que da la enseñanza. Cuando nosotros estamos involucrados en algún proyecto, sea en el tipo que sea, tanto espiritual como natural, sea ministerio, sea en tu casa, con tu esposo o esposa, con tu pareja, sea con tus amigos, sea con tu familia, etc. Lo que sucede es que tenemos una palabra concreta de parte de Dios. Y esa es la diferencia. Porque cuando Dios te habla o Dios te confirma, por eso es muy importante buscar las confirmaciones de parte de Dios. Es muy importante nosotros buscar la confirmación de parte de Dios. Y esto es lo que pasaba en el libro de Hebreos. Y quiero rápidamente poner una ilustración aquí para que se entienda esto. Hebreos capítulo 13, quiero que prestes atención para que puedas entender la enseñanza de la fe. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. Quiero que entiendas aquí. No ungieron a Saulo ni a Bernabé, en este caso Pablo, porque sintieron ellos un sentimiento, porque dijeron, bueno, nos parece bien, nos parece a nosotros que tenemos que hacer esto. No, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, ellos fueron guiados por Dios, y cuando fueron guiados por Dios, ellos accionaron y creyeron lo que Dios habían escuchado de parte de Dios, entonces ungieron, los enviaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando es muy importante pedir la confirmación de lo que vamos a hacer. Porque tú puedes tener un proyecto. Por ejemplo, te voy a poner otra ilustración para que tú puedas entender la enseñanza. Tú dices, voy a empezar un emprendimiento. Voy a poner una panadería. Voy a poner venta de ropa. Y tú dices, bueno, me parece a mí, yo siento, o yo creo, porque yo tengo una amiga que vende ropa y le va bien. O yo tengo un primo que me puede hacer la conexión de vender la ropa o comprar la ropa a un proveedor, entonces ya, voy a vender ropa. Tomaste una decisión. Te pregunto, ¿eso era lo que Dios quería? Por eso muchos dicen, no, me moví en fe, caminé en fe, pero la fe verdadera está en creer en la palabra de Dios, que es la diferencia, no en tus emociones. Porque hay muchas cosas que pueden parecer muy bonitas, muy lindas y pueden sonar muy bien, pero están fuera de la voluntad de Dios. Y Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué muchos en caminar en fe se frustran, se deprimen, entran en depresión espiritual y natural? ¿Por qué? Porque muchas veces caminan no bajo una guía de Dios. Entonces, tú dijiste, voy a ponerme un negocio de ropa. Y Dios capaz que quería que tú pongas una panadería. Y te esforzaste en ese negocio de ropa. Y caminaste en ese negocio de ropa. No dormiste, velaste, oraste, ayunaste. Pero de todo. Y pasado el tiempo no prosperó. Y te frustraste porque sientes que Dios no te respaldó. O sientes de que Dios no te bendijo. Lo que sucede es que confundimos muchas veces la fe puesta en Dios, en la voluntad de Dios, que la fe basada en nuestros sentimientos o en nuestras emociones.
Entonces, así es mi hermana Jessica. Necesitamos aprender a todo lo que vayamos a hacer, tener un sustento, ¿sí? Tener algo concreto. Mira, yo voy a compartir un testimonio rápidamente para avanzar con la enseñanza, porque quiero hoy que tú puedas aprender y irte con esta enseñanza en tu corazón y ponerla por práctica. Yo hace unos 4 años atrás me escribe un joven a través de la plataforma de YouTube. Esto fue sobre 2019 y me dice: quiero invitarte a Colombia, ¿sí? Te voy a pagar los pasajes, quiero que vengas, va a haber un congreso, yo quiero invitarte para que tú recibas, y aparte de eso te voy a conectar con unas iglesias para que tú puedas predicar. Tengo algunos amigos pastores. Yo no le conocía, no había visto el rostro de la persona y dije: voy a orar, gracias por la invitación. Oré 3 días seguidos a las 3, 4 de la mañana y escuché claramente en la noche, en la madrugada, el susurro, una voz del Espíritu Santo que me dijo: sí, ve, estoy contigo. Entonces le respondí a la persona que me hizo la invitación: sí, voy a ir, ya tengo la confirmación de Dios. Tú sabes lo que es viajar a otro país, viajar a Colombia, que fue a Medellín, y yo le vine a ver el rostro de la persona que me invitó en el aeropuerto. ¿Por qué yo estaba tan tranquilo? ¿Por qué? Porque tuve una palabra de confirmación. Y sabe que ese viaje fue glorioso. Dios se manifestó de una forma poderosa. Estuve un mes, me atendieron y me honraron como nunca antes. Pero ¿de qué doy testimonio? Doy testimonio de poner la guía de Dios, la búsqueda de Dios. Y cuando Dios te habla, tú te aferras a la palabra. Tú te aferras a lo que Dios dijo. Porque si Dios lo dijo, Dios no tiene amnesia. Dios un día nos dice: sí, no, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de claridad. Lo que sucede es que muchas veces nosotros nos confundimos, o nosotros muchas veces no hemos desarrollado aún con claridad discernir la voz de Dios. O peor, no tenemos presente que debemos de buscar la guía de Dios. Entonces hay muchas cosas que confundimos, querer caminar en fe, querer hacer cosas por fe, y muchas veces Dios no está en ese asunto, Dios no está en eso. Y nos frustramos, nos deprimimos, y ¿sabes qué? De acercarte más a Dios en fe te terminas alejando, porque muchas veces no tenemos claros los conceptos de la fe. Entonces, en el caminar, cuando tú tienes una confirmación de parte de Dios, tú empiezas a caminar por fe. Por ejemplo, Dios te dice: ponte la panadería. Ok, empezaste. En el transcurso de cualquier proyecto o de aquellos que nosotros nos movamos en fe, vamos a tener obstáculos, vamos a tener problemas, vamos a tener oposición. Eso es parte. Mi hermano, mi hermana, eso es parte. Si Cristo tuvo la oposición, no solo del mismo infierno, del mismo Satanás que se le presentó para tentarle, sino también de los mismos líderes religiosos de la época, se le oponían. Entonces, si al Hijo de Dios Jesucristo se le opusieron, ¿cuánto más nosotros se nos van a oponer a querer realizar y llevar a cabo los planes divinos de Dios para nuestras vidas? Entonces tú tienes que entender que el caminar en fe después de la palabra o después de la confirmación que Dios te dio en el proyecto o en lo que tú vayas a hacer, entonces debes de entender, escúchame bien por favor, que se van a levantar oposiciones, que se van a presentar obstáculos, pero debes de vencer. Por eso el verso bíblico de Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Cuando tú tienes una fe verdadera, cuando tienes una convicción grande, tú no retrocedes, tú avanzas en el reino de Dios. También debes de entender y debes de prepararte que vas a luchar con fatiga, con cansancio, vas a luchar con el desánimo y la angustia, porque muchas veces los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios, y muchas veces nosotros en nuestra naturaleza, en nuestro ánimo, en nuestros deseos, queremos que las cosas muchas veces se hagan rápido, pero no son rápido. Entonces debes de estar también preparado, preparada para afrontar los días de cansancio, de fatiga, los días de desánimo, los días de estrés que van a poder venir a golpear la puerta de tu hogar. Nada de esto debe sorprendernos porque la obra siempre se lleva a cabo por medio de pruebas. Podemos titubear e incluso tambalear, pero existe una opción
que está vedada al discípulo de Cristo: volver atrás nunca. El acto de retroceder significa desandar el camino andado, ceder el territorio conquistado y devolver al enemigo los prisioneros que fueron tomados. Mira qué hermosa enseñanza hoy. No vuelvas atrás. Si tú estás seguro que Dios te habló, y aunque llevas años, meses, créele a Dios, no vuelvas atrás, no retrocedas, porque volver atrás es, sí, desandar el camino que ya anduviste, es ceder el territorio que por años fuiste tomando, es totalmente devolver al enemigo los prisioneros que fueron tomados, tipo que habla en un contexto de guerra. Cuando tú avanzas en un territorio de la fe, tú vas peleando con todo esto mencionado antes que se quiere oponer, y has vencido, has resistido, has avanzado. Y hoy, porque hayan pasado meses o hayan pasado años, no retrocedas, no tires la toalla, no cuelgues los guantes, no, siga avanzando, porque nosotros, dice la Biblia, que no somos de aquellos que retroceden, sino aquellos que se mantienen firmes. Eso es la fe. Pero ¿cuándo tiene que ser esto? Cuando tú estás seguro de que Dios te habló, cuando estás seguro que el matrimonio fue de Dios, cuando ese negocio fue de Dios, cuando mudarte o cambiarte de país fue de Dios, cuando comprarte esa casa, comprarte ese carro fue de Dios, cuando empezar a predicar porque fue de Dios. Entonces aférrate, y aunque hayan tiempos difíciles, tú estás aferrado a la palabra, estás aferrado a la promesa, estás aferrado a lo que Dios te dijo. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Implica la nefasta decisión de abandonar el peregrinaje hacia la tierra prometida para volver a la esclavitud y el sufrimiento de Egipto. Eso es lo que da la Biblia a entender en el pueblo cuando fue liberado, ¿sí? De que quería volver atrás, querían volver a Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Para morir aquí de hambre. Prefería estar en Egipto prisionero. Entonces no vuelvas atrás, porque volver atrás, ¿sí?, es volver a Egipto, es volver a las cadenas, es volver de donde Dios te sacó, de donde Dios te liberó, de donde Dios te fue a buscar un día y te abrazó y te acogió. Es de ahí a donde quieres volver. No retrocedas. Puede ser que hay momentos de que te frenas, que como dice, te sientas en la vereda a descansar porque estás cansado. Está bien. Pauséate un poquito, ok, pero no retrocedas. No retrocedas, avanza. Eso son los hijos de Dios. Nosotros, declara el autor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición. El énfasis es mío. Es decir, pertenecemos a un pueblo unidireccional. Solamente sabemos avanzar hacia la realización de los proyectos que nos han sido confiados. No somos un pueblo, no somos hijos de Dios que estamos siempre titubeando derecha o izquierda. No tenemos que tener claridad. Y una de las cosas que debemos de saber que somos unidireccional. Avanzamos adelante. Lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Lo que Dios mostró, Él lo va a realizar. Lo que Dios prometió, lo va a cumplir. A su tiempo, pero lo va a cumplir. Este avance necesariamente implica esfuerzo, tal como señala Pablo, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente los creyentes. 1 Timoteo 4:10. Entonces debemos de esforzarnos, debemos de trabajar. Por eso mencionaba antes la gran confusión que muchas veces hay cuando la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese esperar muchas veces los llevan a estar quietos sin hacer nada. No voy a buscar trabajo porque Dios me va a proveer. No voy a trabajar porque Dios me va a proveer. Me voy a quedar de brazos cruzados porque Dios me va a proveer. Mira, son muy mínimos, porque tampoco voy a decir de que Dios no ha hablado y ha respaldado, pero son muy mínimos los casos que Dios le ha dicho: tranquilo, quédate orando, quédate ayunando, que
yo te voy a respaldar y te voy a sustentar. Son muy mínimos a nivel de millones de personas. Son casos muy específicos porque Dios trabaja de muchas formas. No podemos decir aquí que totalmente Dios no ha hablado así, porque hay muchos hombres de Dios, mujeres, hermanos que han testificado que por un periodo de tiempo Dios le ha dicho: quédate quieto, yo te voy a proveer. Pero no podemos hacer una doctrina de esto. Esa es la diferencia. Estamos entendiendo. No podemos hacer una doctrina y decir: lo que tú estás esperando, quédate quieto, no hagas nada, duerme hasta el mediodía, en el área que sea. No, la fe siempre está en movimiento. Cuando habla de esperar, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que totalmente, cuando dice la certeza de lo que se espera, es que tú estás esperando que llegue, pero mientras que estás esperando, estás en movimiento. Por eso, para entender con mayor profundidad, debemos de leer los versículos anteriores del capítulo anterior. El capítulo 10, ¿sí? Versículo 37 quiero leer, dice así: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden a la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿De qué viene hablando? Y en contexto esto se une con Hebreos 11:1. Viene hablando de esperar la venida del Señor, de ese tipo de fe. Por eso dice: la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando a Cristo. Por eso dice el versículo 37: porque aún un poquito y que el que ha de venir vendrá y no tardará. Ese es el contexto bíblico. 11:1 está conectado con el capítulo anterior, los últimos versículos. Por eso dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque ellos no habían visto a Cristo, no habían visto la resurrección, muchos de ellos no habían visto, ¿sí?, lo que se describe y lo que se promete, pero tenían certeza de que vendrá. Ahora, ¿dónde está el énfasis? Que dice: la fe es la certeza de lo que se espera. Estaban esperando a Cristo, pero no podían esperarlo durmiendo, no podían esperarlo descansando, no tenían que esperarlo predicando, tenían que esperarlo en movimiento, ganando almas, estableciendo el reino de Dios, enseñando la doctrina, expandiendo el reino, haciendo crecer las iglesias, trabajando en el reino. Entonces te das cuenta cómo muchas veces los mensajes son transgiversados, ¿sí?, a una manera que quieren llevar al pueblo a confundirlo, y por eso hay mucho pueblo que opera en el alma y no en una fe certera y no en una fe verdadera. Dios bendiga, Ondina, Dios bendiga a cada hermano que se está conectando. Deja tu like, que ya estamos concluyendo en este tiempo de enseñanza sobre la fe. Ya ha ido casi 30 minutos de enseñanza, el tiempo pasa rapidísimo, pero para la gloria de Dios estamos aquí muy contentos de seguir compartiendo la palabra de Dios. Entonces, la fe siempre está en movimiento. Amén. Por eso tú debes siempre de buscar la confirmación, la guía de Dios. Señor, en lo que voy a hacer, en lo que tengo que hacer, cómo lo hago, qué hago, a dónde me muevo, me quedo quieto, me muevo. Entonces, entras en un movimiento de la fe. Así también nosotros trabajemos con esfuerzo por aquello que hemos sido llamados a alcanzar. Resistámonos a cualquier precio a las tentaciones de volver atrás. Resístete a cualquier precio a esa tentación, a ese pensamiento de volver atrás, de abandonar, de no seguir peleando, de no seguir luchando. No. Resiste, porque eso no viene de Dios. Retroceder es inevitablemente marchar hacia la muerte. Retroceder es inevitablemente marchar hacia la muerte. No retrocedas jamás. Avanza, cree, lucha, pelea, esfuérzate por lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Inspiración. Muchos de los fracasos de la vida han sido de personas que no se dieron cuenta de cuán cerca estaban al éxito cuando decidieron darse por vencidas. Esta gran inspiración frase es de Thomas Edison.
Amén. Así que esta es la enseñanza. Espero que hayas podido sacar algo nutriente para tu espíritu, para tu fe, para tu relación con Dios. Que esta enseñanza se ha sido de mucha bendición y que la puedas poner en práctica. Yo quiero, si tú recién estás entrando, quiero que después tú puedas escuchar este mensaje. Son 30 minutos de una enseñanza muy hermosa que sé que va a bendecir tu vida de una gran manera. Vamos a orar para despedir este tiempo. Amén. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, por tu mensaje. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te damos la gloria y la honra que solamente tú mereces. Señor, te pido que esta enseñanza sobre la fe haya sido de mucha edificación y bendición para tu pueblo, para los que hoy has estado presente y para aquellos que van a ingresar en las próximas horas. Te pido, Señor, que tú traigas claridad, que tú afirmes a aquellos que tengan que afirmar, que tú traigas claridad en aquellos que están en confusión, aquellos que no se mueven en una fe verdadera, sino se mueven en una fe bajo emociones. Que tu Espíritu Santo seas guiando al hombre y a la mujer para caminar por fe, en una fe genuina, en una fe verdadera, en una fe santísima, como lo dice tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a orar también por Walter, que pedía oración. Señor, oramos por este hombre, por su matrimonio. Te pedimos tu presencia, que tú le fortalezcas, que tú le ayudes, Espíritu Santo, que tu santa unción descienda sobre él y su matrimonio, su casa. Te pido que tú traigas claridad en tiempos difíciles. Te pido que tú le ayudes en los tiempos, Señor, de angustia. Te pido que tú le fortalezcas en los tiempos de debilidad. Te pido, Señor, que tú alumbres su matrimonio y que toda acechanza al enemigo para traer destrucción, separación, Señor, ruptura. Declaramos, Señor, tu presencia, declaramos tu bendición y declaramos en el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que tu presencia restaura y rompe las cadenas de Satanás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel, porque los lazos de este amor sujetan mi corazón. Regreso a casa, a los brazos del Padre, porque los lazos de este amor echan fuera el temor. Regreso a casa, a los brazos del Padre, y grande es tu misericordia. Abba, Abba Padre, Abba, Abba Padre, Abba, Abba Padre. Eres mi Abba Padre. Tú me alcanzas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus cuerdas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus cuerdas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y ese amor
dulce que la miel, porque los lazos de este amor sujetan mi corazón. Regreso a casa, a los brazos del Padre.